para que nos sigas transformando, para que nos sigas hablando a cada uno desde las necesidades que tenemos, Señor. Yo te pido que seas tú hablando por medio de mí. Hoy particularmente estoy nerviosa, más nerviosa que de costumbre, pero sé que tu Santo Espíritu se encarga de dejar ese mensaje clave en cada corazón de nosotros. Señor, no lo terminamos pues no nos cansamos de decirlo, que cuando nosotros pasamos por la puerta de la casa de aprender, servir y vivir, no somos los mismos que salimos. Hoy te pido que cada corazón se lleve ese mensaje que necesita, esa palabra de aliento, se vaya con sus fuerzas renovadas, que se vaya en paz contigo, Señor, y que podamos llegar a nuestras casas siendo un poquito diferentes, que haya crecido en nosotros la semilla del Evangelio. Toma el control de este espacio, de mis palabras, de lo que quieres hoy decir acá. Todo esto lo hemos declarado y pedido en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, el tema que vamos a conversar hoy o sobre el que vamos a meditar es sobre conocer a Dios a través de Jesús, ¿cierto? Y pues uno dice Jesús y pues Jesús es el mismo Dios y es, yo creo, o yo por lo menos considero que es pues no lo podemos abarcar, no lo podemos definir. Es tan grande que yo creo que es poco lo que alcanzamos de conocer de Él, pero esperemos que lo que hoy conversemos y lo que hoy nos traiga Dios a esta mesa sea pues de mucho valor para nosotros, ese entendimiento de qué nos muestra Dios a través de su Hijo amado, de su unigénito, el que todos aquí o la mayoría somos fan, groupies, ya que nos dicen fanáticos a muchos en la casa, pero que sabemos que es digno de ser seguido y que es quien moldea a diario nuestro vivir y nuestra forma de enfrentar la vida. Yo creo que si hay alguien que nosotros todos los días deberíamos mirar para poder avanzar en esta vida es a Jesús, ¿cierto? Yo creo que es una relación que es supremamente importante tener y vamos a tratar de conocer un poco del Padre por medio del Hijo. Hoy vamos a acompañar esta charla del prólogo del Evangelio de Juan. Yo creo que aquí hay varios fanáticos de Juan. Es un evangelio, yo creo que muestra a profundidad el amor de Dios. Está escrito de una forma tan dulce que yo creo que cuando uno siente a veces, se siente abatido, se siente cansado, o si se siente poco amado, que coja el Evangelio de Juan y lo lea o lo escuche, porque yo creo que lo ayuda a uno a entrar en ese amor perfecto de Dios. Entonces, arranquemos y entremos ya en materia, y es el prólogo, es el capítulo 1, versículo 1, y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Aquí lo primero que Dios nos muestra a través de Jesús es que Jesús siempre ha existido, siempre ha estado, siempre es el yo soy también. Es por medio de quien Dios creó todas las cosas. Jesús representa la palabra, la acción de Dios. Cada cosa que existe fue hecha por medio de Él. Cada uno de nosotros, como Dios nos soñó, nos creó por medio de Jesús. ¿Cómo era Jesús antes de la encarnación? No tengo ni la mínima idea. O sea, no sé realmente cómo era la vida del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos antes de la creación vivían en completa armonía, pero sabemos que siempre Jesús
ha existido y que es el Rey de Reyes. O sea, el mismo Dios lo dice, todas las cosas han sido creadas por medio de Él. Todas las maravillas del mundo, todo el universo con sus complejidades, con todo lo que nosotros ni siquiera conocemos, todo fue hecho por Él. Miren, yo me quedo aterrada de lo infinito que es Dios en su creación, que hoy estando en el 2021, todavía encontramos especies que no conocíamos. O sea, ustedes se ponen a ver una noticia, pues no sé, a seguir una página de National Geographic o de noticias así como científicas, y que encuentran una nueva especie de lagartija, que encuentran un nuevo pez que nadie había visto, que encuentran, o sea, es increíble que a hoy todavía sigamos encontrando creaciones nuevas pues de la creación de Dios. Y yo creo que eso nos muestra lo infinito y lo vasto que es desde quién es Él. Alguna vez escuchaba a alguien decir, o muchos hemos pensado, bueno, el universo es infinitamente grande, o sea, las distancias en el universo están contadas en años luz, ¿cierto? Y la luz recorre 300.000 kilómetros por segundo, o sea, esa vaina, eso es una cosa bestial, no nos cabe en la cabeza. Entonces vuelve pues y empezamos los seres humanos a decirnos, bueno, existe vida en otro planeta, no existe, hay extraterrestres, compartimos este espacio con alguien más, es que el mundo, es que el universo es demasiado grande para estar solos. Y alguien decía, o yo escuchaba a alguien que decía, ¿y qué tal si ese tamaño del universo y ese desconocimiento es para ver la grandeza de Dios? Simplemente para mostrar lo vasto y lo infinito que es Él. Y creo que es una de las definiciones que a mí me encanta conocer de por qué el universo es tan grande. Entonces, aquí el Evangelio de Juan empieza con una contundencia y la importancia de quién es Jesús. Es el no creado, el que siempre ha existido, el alfa y el omega, como lo dice Juan también en el Apocalipsis, y por medio de él todo fue creado. Cada uno de nosotros fuimos creados por medio de él. Bueno, vamos a seguir por acá con un pedacito que está en el versículo 9, que dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Estamos hablando de, de un Dios que se convierte en hombre. Y yo creo que muchos hemos dicho como, uy, Dios nos ama demasiado, entregó a su Hijo en la cruz, Jesús caminó en este mundo, pero yo creo que poco nos ponemos a pensar en qué significa eso. O sea, es que Dios haya tomado de la decisión de hacerse tan pequeño, de él estar limitado por las mismas leyes físicas que él había creado. O sea, Dios por medio de Jesús se sometió a, al tiempo, a que tuviera que nacer, crecer y en un momento morir. O sea, yo creo que esto nos muestra, o sea, un amor profundo de Dios. Y yo también, meditando en este tema, yo decía, uno a qué gobernante del mundo o a qué rey ve que se vuelve tan pequeño, tan chiquito desde nacer en un pesebre y tener una vida completamente humilde. Y yo le preguntaba a Dios, Dios, pero es que Jesús pudo haber hecho las mismas obras viviendo en una casita chévere, o pues en una mansión, o sea, él pudo haber tenido muchas comodidades y pudo haber seguido haciendo las obras que hacía. Pues porque de hecho nosotros hemos sido también, pues nosotros hemos dicho como que tener cosas, dinero o tener, digamos, esa libertad financiera que muchas veces Dios regala porque da, digamos, a sus hijos, no tiene por qué ser un choque con la obra que cada uno de nosotros hacemos. Podemos seguirlos haciendo y podemos seguir teniendo una vida muy agradable. Pero
¿por qué Dios nace de una forma tan sencilla? ¿Y por qué mantiene una vida completamente sencilla mientras que estuvo aquí en la tierra? Jesús nunca tuvo una casa, Jesús nunca tuvo algo más de lo que él necesitara. De hecho, era como, deja todas las cosas y sígueme. ¿Por qué creen ustedes que Dios fue tan sencillo en su forma de vivir por medio de Jesús? Alguien que se anime a decir algo. Porque así es Él. Él sufrió todos nuestros sufrimientos y también tenía que padecer la pobreza. Bueno, muchos no hemos nunca sufrido pobreza. Muchos sí, es verdad. Bueno, pues, mira, él inició como en esa total pobreza, pero a medida que su vida como profeta fue creciendo, él también fue creciendo pues, en ese tema pues, monetario, pero obviamente nunca para él, pues, y para los demás. De hecho, mira que incluso sus vestiduras fueron rifadas y no cortadas porque eran figuras entonces yo creo que también es el tema de que él nació humilde y pobre y de pronto como que fue escalando pues porque es lo que él finalmente quiere o sería como una metáfora de lo que él quiere con nosotros. Nosotros sabemos totalmente, o sea, en su clase, pero al mismo tiempo desentendidos de él. Y esa es la manera en la que vamos buscando la información y vamos creciendo en él también. Entonces, listo, Cami, voy a parafrasear un poco lo que dices para los que están aquí conectados, que solamente me escuchan a mí. Es que Cami dice que al igual que nosotros, Jesús fue como avanzando y creciendo al pasar los años y fue pudiendo pues como dar cosas a las demás personas. De hecho, su túnica era una túnica sin costuras y era perfecta, pues un lino perfecto y se las rifaron, ¿cierto? Bueno, cuando yo le hice esa pregunta a Dios, preparando el tema, él me decía que una de las cosas que les mostraba por medio de Jesús eran cuáles eran las cosas importantes para el reino de los cielos. Jesús no tuvo nada que no fuera importante para el reino de los cielos. O sea, para el reino de los cielos no es importante que yo tenga una casa, tenga un carro, yo sea muy estudioso, tenga muchos ahorros, le deje libertad financiera a mis hijos. Para el reino de los cielos, nada de esas cosas es importante. Jesús se centró específicamente en lo que es importante para el reino de los cielos, ni más ni menos. Y con eso, y también con lo que dice Meli, que él sufrió todo lo que un ser humano puede sufrir, es que Jesús es quien puede comprender también lo que nosotros tenemos que vivir como seres humanos. Dios Padre está en su trono, que mejor dicho ese día que estemos allá parados al frente de Él, temblará todo. El Espíritu Santo es por medio de quien Dios ha hecho todas sus obras, pero Jesús caminó. Y Jesús fue hombre y fue Dios a la misma vez. Fue tentado como nosotros, tuvo momentos de múltiples sufrimientos y yo creo que la imagen de Jesús es de entendimiento de Dios, de qué es caminar en este mundo. Y creo que nos muestra una compasión y un amor profundo del Padre, trayendo aquí a su Hijo a que fuera ese ejemplo y que también por medio de Jesús Dios nos diga, yo sé por qué estás pasando, yo sé qué es lo que estás viviendo. Es que Jesús, Dios, yo lo viví. Él pasó por momentos de dificultad. Entonces, yo creo que, y pues sabemos que era el varón perfecto. Jesús nunca se equivocó. Y él sabe pues que nosotros nos vamos a equivocar miles de veces. Pero, pero es indiscutiblemente quien puede conocer de primera instancia cada situación que nosotros vivimos, cada momento de dificultad. Y miren, yo creo que una forma que es muy especial de acercarse a Dios es por medio precisamente de Jesús. Para aquellas personas que apenas están empezando como a descubrir su relación con Dios, que están empezando a madurar en el camino de la fe,
yo creo que yo siempre doy como este consejo a las personas que están arrancando su caminar con Dios, y es: concéntrese a leer los evangelios, conozca quién era Jesús, conocer el Viejo Testamento y conocer el camino de Israel, que también es supremamente importante, es muy bueno, pero poder uno ver qué era cada cosa que hacía Jesús, cómo él se comportaba en cada circunstancia, o sea, cuáles eran las cosas que él tenía que vivir en cada momento, es algo que es muy especial para nosotros, y como lo hemos también estudiado en muchas charlas, Jesús es la cabeza de la iglesia, es nuestro ejemplo a seguir en cada circunstancia. Entonces, cada que uno ve cómo era él, qué era lo que hacía, que además era el sanador, que vino a liberarnos, ¿cierto? Que vino a hacer esa paga que nosotros no podíamos pagar, que era el pecado original. Jesús tiene una relevancia supremamente importante sobre lo que es ser un ser humano. Y yo creo que eso es algo que para nosotros tiene muchísimo valor. Podríamos tener ejemplos de hombres en la fe muy importantes, ¿cierto? Moisés, Elías, el mismo Abraham, el apóstol Pablo, Pedro, pero uno ver a Jesús y ver cómo era Dios siendo hombre, creo que se nos da un entendimiento muy especial. En lo que yo también acabo de leer, también nos dice que es la luz, y que la luz siempre prevalecerá sobre las tinieblas. Y eso es supremamente importante, porque muchas veces nosotros nos vamos a sentir en una situación en la que nos podamos sentir como que estamos en una encrucijada o sin salida. Creemos que hay una circunstancia demasiado compleja de lidiar en nuestra vida. Yo creo que Jesús es esa luz que siempre va a llegar a alumbrar. Nunca, nunca se va a apagar, y siempre va a estar ahí prendida para nosotros. Y esa luz que prevalece sobre toda la oscuridad, sobre la oscuridad, también trae la verdad, que la verdad es un aspecto completamente importante. Miren, cuando yo empecé a caminar con Dios, fue pues, yo empecé a experimentar la paz, empecé a sentir las cosas, que una forma de vivir muy, 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 o sea, que no cambio por nada, y yo hoy me siento la mujer más bendecida de haber llegado un día a clase de Biblia y haberme encontrado nuevamente con Dios. Pasó algo, y es que yo me empecé a dar cuenta de un montón de cosas que eran secretas en mi entorno, pues cosas que no conocía, y que eran cosas como por resolver. Y yo creo que a más de uno nos ha pasado, que uno empieza como a enterarse de un montón de cosas, secretos familiares, cosas de amistades, cosas de un montón de cosas que uno dice, pero yo, en vez de estar caminando para adelante, como que voy para atrás. Y miren, eso es un síntoma muy interesante y muy importante, porque Dios, siendo la verdad, te empieza a mostrar cosas donde hay temas para resolver, donde Dios posiblemente te necesita para que intercedas, para que seas ejemplo, para que seas luz dentro de tu familia. Y más que escandalizarnos o, o generar juicio, porque uno también se equivoca, y lamentablemente cuando uno está apenas como empezando a madurar en su fe, uno empieza como, pero ¿cómo hacen esto? ¿Esto cómo ocurrió? ¿En qué momento esto se vivió en mi casa? O sea, uno empieza como a escandalizarse como con las circunstancias. Yo creo y que nos puede pasar, la invitación que nos hace Jesús es: yo estoy alumbrando, te estoy mostrando la verdad. La verdad no siempre va a ser agradable, nunca va a ser, pues no, la verdad no necesariamente va a ser chévere. Es más, Jesús nos dice: en el mundo vas a tener aflicción. Él nos está diciendo que con Él vos lo coges de la mano, y que todo es un valle de flores, y que caminas como Heidi en la pradera. No, ya me descubrieron la edad. No, pero Dios y Jesús siempre te va a hablar con la verdad. Siempre nos va a decir la verdad.
Él nunca nos va a decorar las cosas y nos va a decir las cosas como no son. Y yo creo que cuando nosotros empezamos a dar cuenta de esas cosas en nuestro hogar o en nuestro entorno, en nuestro trabajo, es un signo muy, muy especial de Dios revelándose ante nosotros y para que sepamos qué es lo que hay que trabajar, ¿cierto? Miren, como para el reino, perdón, como Jesús vino a mostrarnos lo que es importante para el reino de los cielos, a mí hay un tema que me ha apasionado mucho últimamente y es el tema de las relaciones humanas y de nuestra misma relación con Dios. Jesús es el ejemplo perfecto de cómo uno se relaciona con el Padre, cómo uno ama al Padre y cómo se relaciona con las demás personas. Y lo importante que es eso para el reino de los cielos. Él lo dice pues ¿en qué se pueden resumir los mandamientos? Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y es donde más como cristianos Dios nos pule, y es en las relaciones. Hay muchas relaciones que cuando llegamos ante Dios tenemos que sanar. Y hay muchas mentiras que en nuestra mente, por el trasegar de la vida, vamos a tener. Pero a medida que vamos conociendo a Jesús, a medida que conocemos la palabra, que Él es el verbo, es la palabra, que de hecho en Apocalipsis, ahorita que lo estamos viendo, se habla de Jesús que de su boca sale una espada de doble filo. Eso yo creo que es, o sea, es ese símbolo de la importancia de la palabra de Dios. Por medio de la palabra es que nosotros empezamos a sanar y a resolver todos los pendientes que tengamos en nuestras relaciones. Y esa es una invitación que Dios nos hace por medio de Jesús. Y es bueno, en primera instancia, ¿cómo está tu relación conmigo? Y cada uno en ese momento piense cómo está su relación con Dios. Tiene un Dios apaga incendios, en que está pues pidiéndole que le ayude con X problema, a resolver tal cosa. Tienes un Dios con el que te gusta pasar tiempo con Él, disfrutar el tiempo con Él, en su presencia, en la conversación con Él, encuentras paz, encuentras plenitud. O es el que me estoy quejando todos los días de todos mis N problemas. ¿Cierto? Entonces, vemos cada uno cómo está nuestra relación con Dios. ¿Cómo está esa relación? Porque es la relación más importante de cuidar. Y luego está la relación con nuestros hermanos. ¿Tengo algún pendiente con alguien? A ver, yo no sé. Saben disimular. ¿Tenemos algún pendiente con alguien? ¿Tengo una relación por sanar? ¿Tengo un perdón que dar? ¿Tengo un perdón que pedir? Sea cual sea el problema relacional que usted pueda tener en ese momento, téngalo por seguro que puede encontrar en uno de los evangelios cómo Dios lo hubiera resuelto, cómo Jesús lo hubiera resuelto. Cómo Jesús te puede mostrar la verdad frente a una circunstancia que estés viviendo. Les cuento que en mi relación con Dios, cuando empecé a preparar este tema, yo me estaba sintiendo cansada, muy, muy agotada. Y estaba como desubicada, estaba como que, no sé, era raro. No sé en qué momento, hubo un momento en que yo como que me sentía rara y empecé a revisar mi relación con Dios. Y yo decía, me siento desgastada. Y un día hablando con el Espíritu, él me decía, es que vos no sabes recibir todo el amor de Dios. Y con el poquito que recibís, como has estado tan acostumbrada a recibir tan poquito amor, yo funciono con una pizca de amor. Vos haces todo el servicio que tengas que hacer, lo haces. Con ese poquito de amor que sos capaz de recibir de Dios, vos te vas
y servís un montón, te estás desgastando, te estás gastando, pues no lo estás haciendo desde la plenitud que da Dios. Y, y eso fue un jalón de orejas porque, pues, por algunas condiciones que había en mi corazón, toda esa canilla de amor que había abierta de Dios, yo no era capaz de recibirla. Y recibía un tris de nada y con eso operaba y con eso trabajaba y hacía mis cosas de servicio y en mi casa y en mi trabajo. Pero me sentía muy cansada. Miren, lo más chévere es uno decirle a Dios, sí, pues tienes toda la razón. ¿Por qué? No sé. Tengo muchas situaciones en la vida que pueden hacer que haya vivido, que puedan hacer que yo no sea capaz de recibir ese amor completo de Dios. Bueno, yo creo que ningún ser es capaz de recibir el amor completo de Dios. Yo creo que salíamos volando con alas todos los días. Pero lograr decirle a Él, si hay algo que no está funcionando en tu relación conmigo, pues en mi relación contigo más bien, hizo que Él cambiara algo. No me pregunten qué, porque yo todavía no soy capaz de decir qué condición cambia en mi corazón. Pero, uno saber que algo está mal y podérselo decir a él y decirle que está cansado y que no está, digamos, conectado con él, él en su infinita misericordia empieza a pulirlo a uno y te va cambiando y te va llenando como te necesita llenar. Entonces también en el tema relacional, cada uno revise si realmente está recibiendo ese amor de Dios o si está recibiendo solamente un poquito y expóngale eso a Dios y Él va a cuadrar el corazón de cada uno de nosotros lo que tiene que cuadrar. Y ya de ahí revisemos cómo están nuestras relaciones con las personas, porque eso sí le importa mucho a Dios y eso sí nos lo enseñó Él por medio de Jesús. Cada uno de nosotros debe resolver y debe estar procurando estar en paz, primero con Dios y luego con sus hermanos. Sé que desde nuestra humanidad muchas cosas no son fáciles. No es fácil perdonar a un papá maltratador, no es fácil perdonar el abandono de una madre, no es fácil cuando hemos sido abusados por alguien en nuestra vida. No vamos a entender por qué ocurren esas cosas. Creo que hay un tema muy difícil, es entender que pues el mal reina en este mundo y en algún momento el mal nos puede tocar, pero lo que sí les puedo decir es que Dios, cualquiera de las situaciones que hayamos vivido, Él las puede sanar y Jesús las sana por completo. Y fuera de eso, puede restaurar cualquier relación que nosotros tengamos fragmentada, sea cual sea, en su grandeza, Él lo puede hacer. Entonces, para el reino de los cielos es supremamente importante las relaciones. Dios es un rey, sí, también es un rey. Dios es relacional. De hecho, quiere estar relacionándose con nosotros en todo momento. Queremos que le contemos todo lo que pasa en nuestras vidas. Y Él también eso nos lo pide también a las demás personas. Miren, uno se pone a leer los evangelios y Jesús nunca dejó de servir. O sea, era impresionante. Hay un momento que es muy impresionante y es cuando Juan muere, Juan Bautista muere, que era primo de Jesús además, que él se aleja con sus discípulos a descansar un momento. Y cuando él llega, habían 5.000 personas esperándolo. Y los atendió. O sea, él siempre, siempre puso al hermano por encima de él. Y es otra de las cosas que nos muestra Dios por medio de Jesús, y es que para el reino de los cielos es muy importante el servicio. Y es siempre estar en pro del bienestar de los demás. Miren, el servicio es un tema que van haciendo y que Dios nos va transformando la mirada. No vale de nada servir si no queremos servir. O sea, eso no es, o sea, Dios quiere que lo que demos sea lo que sale realmente de nuestro corazón.
A mí una vez me regañó feísimo, iba a dar a alguien algo de mala gana y me dijo, no lo dé. O sea, si vas a dar algo, dalo con alegría. Dios ama a los dadores alegres. Y Dios quiere que nosotros tengamos una vida de servicio. Pero eso se va a ir dando a la medida que nosotros vamos conociendo más a Jesús. O sea, Jesús va cambiando nuestra mirada. Y es algo supremamente importante. Quiero buscar el pedacito donde está. Ya. Yo creo que estoy buscando una parte. No lo encuentro. Y quiero mirar lo de la verdad, ¿dónde es que estaba? Bueno, miren, Jesús nos va cambiando la mirada y va dándole un nuevo significado a cada cosa que es importante. Ejemplo, amar. Dios nos enseña a amar. Y yo creo que la muestra de amor más grande es ver a Jesús. Pero para nosotros, ¿qué es amar? Pues cuando estamos en el mundo y cuando estamos aquí, amar es que yo encuentre una pareja, amar es que mis hijos hagan lo que yo quiero que hagan, amar es que mi esposo haga lo que yo quiera que haga, amar muchas veces hasta amar un equipo de fútbol, o ser hincha y a morir de un equipo de fútbol, o sea, amar es tener la historia romántica, perfecta, de amor con mi pareja y casarme así pues entre rosas, claveles y un montón de cosas. Realmente, ¿qué es amar? Y Dios nos va mostrando cada significado de lo que es importante por medio de Jesús. Y nos va limpiando esa mirada. Por medio de Jesús aprendemos a amar. Por medio de Jesús sabemos la importancia de perdonar. Por medio de Jesús somos capaces hasta de entender o no entender, vivir de la mano de Dios, que es sufrir. Es que hasta el sufrimiento lo resignifica Dios por medio de Jesús. Y cada uno de nosotros va a ir encontrando esas verdades a medida que ponemos los ojos en Él. Miren, este mundo está lleno de mentiras y todos los conceptos que nosotros tenemos de lo que es X o Y cosa en nuestra vida, si no estamos con Dios, créanme que estoy 100% segura de que son conceptos errados y que hay muchísimo por hacer. Miren, yo creo que esta época de pandemia ha sido una época en la que hemos tenido que sufrir cosas muy difíciles. Pues hemos tenido personas con familiares enfermos, hay, digamos, personas con desempleo, hay muchas situaciones que estamos viviendo, pero cada una de esas situaciones, miradas con los ojos de Jesús, es una oportunidad grandísima para crecer en nuestro carácter y en la confianza hacia Dios. Cada uno coja la situación también que está viendo en este momento o la dificultad que esté teniendo y créame que con Dios la puede resignificar por completo y puede ver un tesoro escondido frente a lo que significa ese tropiezo que tiene en sus manos. Miren, nosotros, yo con unas amiguitas de mi trabajo, de Banco Colombia, tenemos un servicio que se llama Pensamiento R y es, digamos, un grupo de WhatsApp donde todos los días enviamos una oración y cada mes cambiamos de tema. Pues en los meses son como por un tema específico, se envía una oración y un versículo. Se llama Pensamiento R porque es renovación del pensamiento. O sea, estamos usando la palabra y la oración para que las personas renueven su forma de pensar. El primer mes fue el amor. Eso fue espectacular. Después las revelaciones sobre el amor, sobre el servicio, sobre darse al otro, sobre entregarse a las personas sin esperar nada a cambio. Y fue un mes que nos regaló unas revelaciones muy lindas. Pero Dios había puesto dentro de los temas, en febrero iba a ser el tema sobre la muerte. Y fue un tema que nos generó
de alguna forma ansiedad, nos generó miedo, ¿cierto? Nos generó muchas preguntas y lo más lindo es la respuesta que Dios nos ha dado frente a este tema. Hubo un momento donde tuvimos como que orar todas y pensar muy bien cómo íbamos a hacer las oraciones sobre la muerte, porque estábamos como algo desenfocadas. Y fue un momento muy lindo porque muchos de nosotros dijimos, le tengo miedo a la muerte. Voy a hablar de la vida eterna, voy a hablar sobre la muerte y le tengo miedo. Tengo que resolver eso con Dios. Dios nos dio un mensaje y es, ustedes saben que existe la vida muerta, la vida eterna. Cada cristiano, y ustedes lo que van a hacer es llevar eso al corazón, esa certeza a cada persona. Cuando ustedes terminen este mes, que ustedes tengan el convencimiento y tengan la alegría de lo que es la vida eterna. Y nos está cambiando el pensar a todas de una forma impresionante. Bueno, y también otro equipo. Hola, ¿qué pasó? Hola, ¿alguien me escucha? ¿Se dejó de escuchar? Sí, se Hola. dejó de escuchar. Buenas noches, sí, no, Ya, no ya lo escucho. activo otra Hola, vez. ya. Qué pena, Listo, es que gracias. sí me toca. Listo, gracias. Pero miren, para Dios la muerte simplemente es una puerta que pasamos y pasamos a la vida eterna. Entonces miren todo lo que tenemos que cambiar en nuestra manera de pensar, porque es muy distinto para Dios. Y todo eso nos lo muestra por medio de Jesús. Miren, esta vida es un chasquido de dedos. Yo siempre hago así cuando digo esta vida, un chasquido de dedos. La eternidad es, es, es inabarcable y vamos a estar con Dios, alabándolo y en paz y en una fiesta yo creo que permanente. Pero Jesús es la respuesta de Dios para que nosotros esta vida, así sea un chasquido, la podamos vivir en libertad, sin miedo y confiando plenamente en Dios. Miren, esta es una época y este es un tiempo, y dejé aquí una parte que aparece Juan Bautista, y ahorita la leo. Esto es un tiempo donde no podemos desconfiar de Dios. O sea, yo siento que tenemos que ser creyentes completamente confiados en la providencia divina, en el amor de Dios. O sea, en serio, si tenemos en este momento problemas de confianza en Dios frente a quien nos ama y que se encarga de todo lo nuestro, creo que es el momento de resolverlo, porque estamos viendo cosas muy complejas y si no tenemos esa libertad de poder descansar siempre en Dios, créanme que la vamos a pasar muy mal, o sea, la vamos a pasar perversamente. Es un momento de ser realmente discípulos apasionados que confían plenamente en Dios. Miren, no siempre va a ser fácil y ahí también juega un papel muy importante la iglesia. Muchas veces vamos a estar cansados, nos vamos a sentir derrotados, pero también está en nosotros darnos la mano con nuestros hermanos de fe y pedir, hey, ayúdame porque es que no aguanto esta situación. Y ahí pues la intercesión que todos hacemos de nuestras necesidades es supremamente importante, pero debemos estar muy confiados en que Dios siempre va a hacer lo que más nos convenga. Miren, otro aspecto que yo he vivido en este caminar con Dios es que Dios ha hecho muchos milagros en mi vida.
pues yo siento que yo soy una mujer muy distinta a la que era, ¿sí o no, Laura? Y Laura dice que sí. Miren, yo he cambiado muchísimo y ha sido por poner mis ojos en Jesús. Ni siquiera pues porque es que yo no me haya puesto a hacer cursos y cosas, nada. Con Dios todo es por gracia, ¿cierto? Pero también hay muchas cosas por resolver, o que yo creo que están sin resolver desde que empecé a caminar con Dios. Y todavía hay muchas cosas que yo digo, vale, eso está todavía despelotado, por donde lo mire, despelotado, o sea, un barranco, así. Pero ¿saben qué es lo más chévere? Primero que yo no desconfío que Dios está orando. Él lo está haciendo, así no se vea. Entonces cuando Dios pisa, las cosas revientan. O sea, Él obra. Si usted no vea nada, usted diga, uy, pucha, esto estaba de mal en peor. Y segundo, es que uno ya puede descansar en Él. No sé si les ha pasado que tienen una situación y se cargan y que uno quiere como que la situación ya mejore y cambie y que se resuelva ya. Yo creo que con el fortalecimiento de la confianza en Dios, uno ya empieza a descansar en esas situaciones. Hay situaciones familiares que a veces me comparten o situaciones que yo, uy, esta vaina todavía está complicada, pero ya no me cargo. Pues ya le digo a Dios, tú te estás encargando, lo estás haciendo, sigo orando. Y Él siempre nos dice, no dejen de orar, eso es muy importante. Pero poder descansar en Dios, o sea, eso no tiene precio. Y yo creo que eso es lo que también Jesús o Dios nos enseña por medio de su Hijo. Miren, hay un momento muy difícil de Jesús que fue cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Yo creo que en ese momento, pues Jesús ya sabía cómo, pues, que iba a morir. Pero yo creo que en ese momento Dios le reveló cómo iba a morir. Porque él sudó hasta sangre y eso tuvo que ser un momento muy difícil donde él tomó la decisión, si entrego mi vida por todos. Y hasta en ese momento Jesús le pedía a los apóstoles que no dejaran de orar. ¿Qué fue lo único que él les pidió? Oración. Dormidos iba, los despertaba, los regañaba y les decía que siguieran orando. Y ese es el mayor regalo que nosotros podemos hacernos los unos a los otros en las diferentes situaciones que estemos viviendo. Y es apoyarnos en oración. Es tomar cada una de esas necesidades que vemos en el chat o que nos llegan, parar un momento y orar por esa persona que está pasando esa necesidad. Ay, a mí siempre me dan como en algún momento ganas de llorar. Entonces, yo tengo en ese momento un amigo muy querido enfermo, ¿sí ves? No fallo, pues. Y está, pues, él está en la UCI de la León 13 por COVID. Y allá también está el papá de una amiguita de aquí del grupo. Él ha estado muy, muy enfermo. Seguimos orando mucho por él y a ella la dejan entrar, pues porque el papá está tan enfermo que dicen que entre, pues como país despidiendo del papá. O sea, es muy teso porque la dejan entrar solamente porque el papá está muy crítico. Y yo compartí, de hecho compartí en el chat del grupo de Aprender a Vivir, pues como la situación de mi amigo que me acompañaba en oración. Y ella muy linda ayer me escribe que estaba en la UCI, que en qué habitación estaba mi amigo y yo no tenía ni idea. Pero finalmente ella logró visitarlo y pudo orar por él un ratito y pudo estar ahí con él. Y fue tan especial y tan importante para mí que Dios me mostraba como ese reflejo de Jesús por medio de mi amiga. O sea, realmente era Jesús visitando a mi amigo enfermo y dándole esa palabra de aliento. Él no entendió muy bien quién era ella, le dijo gracias doctora, todo lindo. Pero ese significado de ella olvidarse por un momento de su papá. O sea, es que miren que es olvidarse de su propia necesidad, esa situación de dejar por un momento de su papá y preocuparse por el otro, que ella sabía que era alguien importante para mí. O sea, eso solamente lo hace Jesús. Solamente es quien nos ayuda a dejar de pensar de forma egoísta y de realmente entregarnos por amor.
al otro. Y yo sé que ella no lo hizo por obligación ni porque se sintiera comprometida conmigo. Yo sé que fue un sentir que le puso Dios a ella en su corazón de ir a visitar a este enfermo y darle esa oración y ese consuelo en ese momento. Entonces, miren, es un momento realmente para entregarle todas las cargas a Dios. O sea, en serio, Dios está ocupando de nuestras cosas, se está ocupando de todo. Oremos, no dejemos de orar, hay demasiadas necesidades propias de nuestros familiares, amigos, comunidad. Pero confiemos que Dios se está encargando de ellas y cuando menos piensen, el milagro explota. Y ese día es un día que es muy, muy, muy esperado. Miren, voy a leer aquí una partecita que sale Juan. Este es el versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Ay, miren, yo creo que nosotros somos como unos Juanes Bautistas. Nosotros somos los que estamos preparando el camino, pero para la segunda venida del Señor. O sea, yo me ponía a ver y era como trasladarme como a esa época, pero realmente esperando la llegada de Dios de forma gloriosa. ¿Cuándo? No sabemos, porque ni siquiera Jesús lo sabe, solamente el Padre. Pero nosotros somos ese Juan Bautista que con amor, pasión y con entrega está gritando esa venida del Señor, que estamos mostrando ese Evangelio de Dios que es tan importante en ese momento y que tantas personas lo necesitan. Por eso les decía a ustedes que vinieron hoy y les trajeron a las personas que estaban nuevas, porque realmente cuando uno invita a alguien a que venga, o uno da una palabra de consuelo, o uno entrega eso poquito que Dios, bueno, que tú has recibido de Dios, por poquito que sea, eso va a ayudar al otro para que pueda conocer esa grandeza de Dios. Ese es el capítulo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este era el pedacito que me faltaba ahorita. Entonces, señores, la vida eterna es lo que nos corresponde trabajar a nosotros. Jesús con su vida nos muestra qué es lo importante para el Padre. El Padre nos muestra el amor infinito que nos tiene por medio de Jesús. Y pues yo hoy no quería hablar del sacrificio de amor, porque yo creo que es algo que muchos ya conocemos, ¿cierto? Y creo como que la presencia de Jesús en la cruz y que murió por nosotros y que valemos su sangre, creo que es algo que ya cada uno tenemos interiorizado. Pero yo creo que hoy Dios quería traer a este espacio ese cambio de mirada que nos da Jesús, ese cambio de mirada de cada circunstancia de nuestras vidas. O sea, Él realmente la aclara, la limpia, nos enseña a mirar al otro con amor, con compasión, nos enseña a ver hasta en las cosas que para el mundo son tristes, ver su mano, ver su gloria, como esa visita que les contaba yo ayer de mi amigo, que el mundo puede ver enfermedad y puede ver una persona que está pasando una situación muy difícil, pero yo pude ver el amor de Dios en mi amigo por medio de un acto que hace alguien y que le decide decir sí a Dios. Hasta el sufrimiento tiene un significado distinto de la mano de Dios. Cualquier cosa que estemos viviendo, por más difícil que sea, la vamos a poder resignificar y cambiar ese significado gracias a Jesús y porque finalmente Jesús es el que crece en cada uno de nosotros. Vivámoslo a Él. Miremos en la palabra quién era, leamos su palabra, meditemos en cada cosa que hizo.
Y sin darnos cuenta, muchas cosas sin resolver en nuestro corazón van a ser hechas por Dios. Y yo les puedo dar, puedo ser testimonio de eso, porque realmente en enero me sentí muy cargada, me sentí como con unas situaciones personales muy complejas, y cuando Dios me mostró de esa falta de recepción de su amor y ese disponerme desde la oración y desde su palabra, yo no sé el que hizo, pero les puedo jurar, no, porque no se puede jurar, o les puedo decir que, que soy una Ana Milena muy distinta a la que estaba en enero, y que cada día vamos a ser un hijo de Dios muy distinto al que ayer se acostó, porque la obra no descansa. Así creamos que no, o a veces nos sintamos alejados de Dios, Él nunca descansa con nosotros. Bueno, eso es lo que tenía para hoy. No sé si tienen alguna pregunta, duda. ¿Sí me entendieron alguito? Ah, bueno. Listo. Bueno, por acá no tienen dime, Lauris. Miren, sí, a mí me gusta mucho hablar con Jesús. O sea, tocaste un tema que yo había tocado y no lo toqué. Miren, Jesús para mí pues, es nuestro hermano mayor, es nuestro amigo. Miren, a Jesús yo le he entregado todos los traumas, cosas difíciles que he vivido en mi vida, situaciones complejas, todas se las he entregado a Él. Y siempre recuerdo mucho en Isaías 61 que Él dice: yo soy el sanador, yo soy quien te libera. Situaciones difíciles, pues la muerte de mi papá a los 12 años, cuando él tenía 12, de una forma violenta, y diferentes situaciones que he vivido, o procesos de intercesión fuertes en los que he estado con personas que han vivido situaciones muy difíciles, pero cada que un mal recuerdo de mi vida llega a mí, yo le pido a Jesús que la ilumine con su presencia, y créanme que Él lo hace. Yo tuve recuerdos muy duros con la muerte de mi papá, que yo decía, yo ya sabía que mi papá estaba en el cielo, yo tenía esa revelación de que mi papá estaba gozando la vida eterna con Dios, pero todavía sentía tristeza frente a ciertos hechos. Y yo le decía al Espíritu en oración: muéstrame qué dolor hay, muéstrame qué es lo que no he resuelto. Y cuando él me mostraba la imagen de sin resolver, o el dolor todavía vivo, ejemplo, cuando mi papá murió, yo me pasé todo el velorio junto al ataúd de él llorando. Yo inmediatamente le decía a Jesús: ilumina este recuerdo. Y creo que está muy con esto que estamos hablando de la luz. Yo le decía: ilumina este recuerdo, muéstrame que estabas en ese momento conmigo. Y como que visualmente, con una visión, yo logro, como que Jesús logra llenar ese recuerdo del pasado tan doloroso, y lo logra resignificar. Y es increíble lo que hace. Yo recurro mucho a Jesús desde su capacidad de sanarme, o sea, de quien se encarga de sanar todo lo que hemos vivido. Y es un tema que es impresionante. Laurina, si era eso. Era eso. Miren eso. Miren qué recuerdos todavía con tristeza, con rencor, con amargura todavía pueden habitar en ustedes. Y inviten a Jesús a que lo ilumine, que sea Él la luz en ese recuerdo. Y como a Él no lo afecta el tiempo, créanme que Él va y Él sana eso, y es como que te lo entregará retroactivo, como las pensiones, en el presente. Es increíble, en serio, es increíble. ¿Algo más? Bueno, papito Dios, gracias.
Gracias, Señor, porque sabemos que estás acá, Señor, sabemos que te interesa cada uno de los aspectos de nuestra vida, porque quieres glorificarte en nosotros, Señor, de una forma muy especial. Ay, Señor, te damos gracias por todo ese amor que nos tienes. Y, Señor, si aquí hay corazones que todavía nos cueste recibir tu amor, Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu escudriñe esos corazones y pueda quitar barreras, tropiezos, mentiras que el enemigo siembra, Señor, y lo podamos experimentar ese amor que tú tienes por nosotros. Gracias, Señor, porque cambias nuestra mirada día a día, haces que caminemos con paz, con plenitud y con confianza en este mundo, Señor, y eso no tiene precio. Sabemos que tu mayor regalo es la vida eterna y no vemos la hora de estar allá contigo. ¿Cómo será conocerte ahí en persona, como cara a cara? Pero sabemos que también vas transformando nuestra mirada y vas construyendo en cada uno de nosotros ese diseño perfecto tuyo de quiénes somos nosotros. Prepara nuestras obras, Señor. Aquí estamos deseosos de dar frutos y seguir dando frutos para tu reino. Papá, siembra en cada corazón ese mensaje que cada persona necesitaba. Llévanos con paz a nuestras casas hoy, con gozo, con alegría, que sintamos que este espacio que vivimos contigo fue realmente muy valioso. Todo esto lo pedimos y lo declaramos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, una feliz noche.